Yo sí ya espero en la siguiente hora despegar un poco más en otra dirección. Y hay cuestiones bien interesantes que si nos da la oportunidad, van a ir viendo, porque no sé si hasta si hayan preguntado, bueno, ¿y por qué vemos el tema de caminatas aleatorias en un curso de mecánica estadística? ¿Qué tiene que ver? Nos vamos a sorprender, nos vamos a ir viendo, espero, que es una inversión y además es un tema muy satisfactorio, caminatas aleatorias. Entonces, la parte 2. Miren, aquí aparece el nombre de un matemático, Weierstrass, y estaba esto dirigido, en su caso, a cuestiones de complejidad. Que voy a volver a mencionar en cierta forma. Y es curioso, es interesante tomar el caso de dos matemáticos de hace pues, del siglo XIX y entre el siglo XIX tocando el siglo XX, que son Weierstrass y Cantor. Fíjense, si alguien me dijera, bueno, ¿de qué se trata? Entonces, dándose uno cuenta que estamos hablando con matemáticos, diciendo, bueno, pues se basa básicamente, aunque ellos nunca lo sospecharon, en el trabajo de dos matemáticos que pues vivieron hace mucho tiempo. Uno de ellos Weierstrass y el otro de ellos Kant. Y así eso vamos. Entonces aquí viene un menú y aquí sí dice pionero, Weierstrass, pionero de las ciencias de la complejidad, y luego caminatas aleatorias de Weierstrass como nombre propio, y el caso de la difusión ordinaria anómalo y los teoremas del límite central. Y luego aquí vamos a hablar un poco, no me voy a meter mucho, de una técnica, se usa en mecánica estadística, que es la del grupo de renormalización. Y bueno, aquí está Weierstrass, sí es reconocible como la misma persona, dos etapas diferentes de su vida, la función de Weierstrass. Aquí está presentada, la pueden leer, una suma infinita, es una serie de Fourier, y su intención, como alguna vez mencioné, fue el trabajo de un matemático que los días que no demuestra teoremas, los emplea para construir contraejemplos. Y los contraejemplos juegan un papel muy importante en iluminar el límite de validez de los teoremas. Y pues se construyó y a ustedes les ha tocado pues mucho de su formación en matemáticas, pues precisamente es las matemáticas de las funciones regulares o analíticas, que quiere decir que son continuas y derivables. Y el asunto era construir una función que fuera continua en todo su intervalo de definición, la variable x, pero que no tuviera derivada, que no existiera su derivada en ningún sitio. Y esa función es una función fractal. En aquel entonces, pues, todavía faltaba tiempo para que Benoit Mandelbrot introdujera el nombre de fractal, pero sí tenía esta cuestión de que, pues, es una función que está muy regular, muchos zigzags, pero cada vez que la amplifican muestra más y más esa misma estructura. Entonces, esa es una función famosa, continua, de función de la variable real x, pero que no tiene derivada en ningún punto. ¿Y por qué tiene que ver con la física? Pues claramente ustedes deben conocer bastante del movimiento browniano. Movimiento browniano que se observaba a microscopio en partículas grandes, digamos, de tipo, típicamente el folclore las pone como polen, y que estas pues llevan a cabo un baile bajo el microscopio, y claro, ya no se pensaba que estaban vivas, y tomó su tiempo, y Einstein jugó un papel en el esclarecimiento,
es que si ustedes observan esa partícula que está siendo golpeada por otras partículas que no se pueden ver porque son muy pequeñas, ese baile lo observan en un microscopio con cierta resolución y sería una trayectoria como la de un caminante aleatorio, que aquí pues creo que es en negro. Ven, digamos, pueden ver sin quiebre, se repite y se repite, tiene una misma distribución de probabilidad, aunque es irregular lo que están viendo, y deciden verlo a una resolución mayor, por ejemplo, con una resolución mayor de tal manera que cada tramo recto se vea con una resolución, digamos, de 10 veces más poder. Entonces, lo que van a observar es que ese tramo ya no es recto, sino se quiebra para todos lados y tiene pues 10 quiebres, digamos, que antes no veían. Y si ustedes vuelven a aumentar la resolución otra vez por 10, pues ven que esos nuevos pequeños intervalos, aquí en azul claro, pues también generan, lo pueden hacer básicamente 10 a la 20, 10 a la 23 veces. Y ese es el corazón del movimiento browniano, a muchísimas escalas, del orden de 20 en base 10, se observa ese mismo tipo de comportamiento. El punto de esta lámina es simplemente decirles que lo que están aproximando es la función de Weierstrass, precisamente continua, pero sin derivada en ninguna posición. Se puede mencionar algo semejante ahora que veamos de vuelta fractales, que el corazón de la mecánica estadística, que es la difusión ordinaria, que es el movimiento browniano, pues es básicamente las matemáticas de la función de Weierstrass. Bueno, aquí está este señor Montrol, joven, no se murió muy grande, se murió en sus años 60, por ahí de 1981, 82. Jugó un papel muy importante, precisamente en mecánica estadística primero, y luego también en ciertas direcciones de los sistemas complejos. Yo creo que él llenó un hueco en la física de Estados Unidos, porque andaban bastante débiles en relación a los líderes que estaban en Europa. Y él vino a fundar realmente lo mejor de la física estadística en los Estados Unidos. Recuerden que hay pocos premios Nobel, por supuesto, que no son experimentales. La inmensa mayoría, la mayoría son experimentales, aún menos, muy pocos en teoría. Quizá del orden de, puede que un poquito más que premios Nobel en física a mujeres. El caso es que uno de los premios Nobel fue Lars von Sager y fue quien resolvió de manera exacta este modelo prototípico en mecánica estadística de equilibrio, que es el modelo de spines o modelo Dicing, muy difícil en 2 dimensiones, imposible en 3, y precisamente logró obtener solución para una sola familia de estados termodinámicos, pero tuvo la suerte que pasaba por el punto crítico de un magneto, representante también de un fluido capaz de sufrir una transición de fase. Y Gonzaga quiso mostrar en detalle la solución a la que él había llegado. Y unos 3 años después, al final de los 40, casi en 1950, Elliot Montrol, independientemente, dijo, bueno, pues si el señor Onsager no la quiere mostrar y nada más nos dio algunas pistas, pues yo lo voy a hacer, y lo hizo. Y aún a la fecha, si alguien quiere conocer la solución del modelo de Ising en 2 dimensiones que le dio el premio Nobel a Onsager, no les va a quedar más que ir a ver la manera que lo calculó y lo presentó y lo publicó Elliot Montrol en esa época. Y luego pasaron los años y le interesaron enormemente las caminatas aleatorias. Pensaba que todo se podía resolver con caminatas
caminatas aleatorias, resolvió muchos problemas típicos de los que ahora se ven los sistemas complejos. Por ejemplo, este hombre, les mencioné, sin sospecharlo, haciendo mi doctorado, un fin de semana me tropecé con los artículos de Elliot Montrol y ver los trabajos sobre caminatas aleatorias. Lo usé para mi tesis doctoral y mis primeros artículos luego cambiaron las cosas. Pasó el tiempo y me tocó en San Diego, donde él tenía una compañía para pasar los inviernos. Él era de Rochester, en Nueva York, y me pasó a su pizarrón a que le mostrara lo que le habían dicho, lo que yo había hecho sobre caminos aleatorios, y logré conocerlo como un par de años antes, 2, 3 años antes de que se muriera. El caso es que uno de sus trabajos más elegantes fue de las caminatas de Ballester. Y miren, me estoy gastando mucho tiempo. Esto lo saqué por ahí. Si creemos que los trabajos de Elliot Montrol, sus escritos merecen más que una simple ojeada y son ejemplos clásicos de cómo deben escribirse los artículos. Y entonces aquí les quiero mostrar en esta lámina lo que ya vimos. Aquí está la convolución para un caminante, digamos, lo estamos poniendo sencillo, sin memoria, en que precisamente la probabilidad de observar al caminante en el sitio L en n más 1 pasos es así de sencilla. En espacio de Fourier se colapsa esta convolución en esta potencia. O sea, pueden ir bajando el número de pasos a n-1, entonces son 2 sumas, n-2 son 3 sumas, n-3 son 4 sumas, y así hasta que llegan al final. Y la que era la P minúscula con gorro, aquí aparece como esta lambda minúscula, la función de estructura. Ya lo vimos. Aquí está el segundo momento, que se pide que sea finito. Aquí está la expansión en series de potencias. Y como existe el segundo momento, el primer término 1 quiere decir que está normalizado. El segundo término es este que tiene el segundo momento, que es el cuadrático, y se sigue. Y entonces esta cuestión se sustituye aquí adentro y aquí está puesta adentro. Y luego mañosamente se multiplicó y se dividió entre n. Y si ustedes conocen este tipo de expresiones, que son definiciones del exponencial, saben que cuando n se va a infinito, esto va a dar este exponencial. Y aquí tienen el resultado cuando n es muy grande, los números grandes. Y aquí tienen el resultado en espacio real, L, que es la gaussiana. Entonces, este teorema del límite central, vean que es independiente el resultado de quién fue P minúscula. O sea que todas, por ejemplo, nuestras estaturas, todas van a obedecer una distribución gaussiana. Como ya les dije, para jugar el deporte de las caminatas aleatorias se necesita que nos den la forma de P minúscula. Solo así. Igual que en mecánica estadística, si no me das el hamiltoniano, pues no sé calcular la función de reparto. En fin, aquí está dicho, y entonces esa probabilidad para dar un paso de longitud de L es lo que están viendo. Se permite precisamente pasos de muchas longitudes. Es en una cadena. Paso para adelante, paso para la derecha, para la izquierda. Las longitudes permitidas son un número de minúscula a la n, va como duplicación como 2 a la n. O sea que se permiten muchas longitudes de pasos cada vez más grandes con esa regla, pero no todos los que son de la forma b a la n. Y se castigan con un peso que es este a, que es mayor que 1, a la menos n. De tal manera que mientras más largos sean los pasos individuales, menos probables.
son mucho más probables los cortos que los más largos. Y luego aquí se normaliza. Y esto fue lo que escribieron, ¿no? Lo que Montrol le dijo a Michael Schlesinger, mira, trabájame este caso. Y al calcular la función de estructura, la transformada Fourier, inmediatamente les da la función de Bayes continua, pero sin derivadas. Y por eso se llama la caminata de Bayes. Y viene aquí una propiedad que se ve muy aparatosa, una propiedad conocida en la función de estructura, como compararla con ella misma, pero no para la variable k, sino b veces k. Y entonces me dice, pues muy sencillo, va a ser esa misma función con esta corrección que es simplemente coseno. Entonces ya me entusiasmo. Ahora quiero escribir lambda de k en términos de b cuadrada k. Entonces me va a dar este coseno y me va a dar otro. En términos de b al cubo por k. Y me pongo a jugar y voy generando algo que vamos a ver, va a salir en otra lámina, pero es una propiedad de escalamiento. Entonces, poco a poco, este término, que aquí es un solo coseno, si sigo iterando, pongo ahora b cuadrada k, me va a dar 2 cosenos, pongo b cúbica k, 3 cosenos, me va a ir generando esta función de vuelta. Pues pasa algo bien interesante, que se va reproduciendo una función regular, pero va apareciendo otro término que tiene propiedades de escalas que va a ser una singularidad esencial. Este es el término singular. Ya no me sale una potencia par del número de onda k, sino una potencia extraña a una potencia mu, donde mu está hasta aquí abajo, es simplemente el logaritmo de A entre el logaritmo de B. Y digo, caray, ¿cómo es posible que una función aparentemente formada por términos regulares, es decir, continuos y diferenciables, si hago una suma finita no pasa nada, pero si me llevo la suma infinito, me llevo una sorpresa y me aparece este término extrañísimo? Y este exponencial tiene una forma muy especial, tiene estos logarítmicos. Es cosas logarítmicas. Todo lo que quiero decir es que esto que está viendo son oscilaciones logarítmicas. ¿Por qué? Porque pues, la exponencial imaginaria pues, son oscilaciones, coseno más seno, y pero la variable no es la natural k, sino es logarítmico. O sea que es oscilatorio, pero solo en escalas logarítmicas. Y eso es el punto que les quiero señalar. ¿Por qué? Fíjense que si ese exponente, pueden ustedes tomarse la gran libertad de decir, ¿qué tal si el exponente es complejo? Pues si el exponente es complejo, entonces me va a dar oscilaciones logarítmicas. Y por ahí nos iremos en algún momento. Es un camino muy interesante. Pero en épocas de Montrol, cuando cuando él trabajó esta caminata especial con un propósito que vamos a ver, se tropezó con esta singularidad esencial y se tropezó con las oscilaciones logarítmicas. Y en esa época todo lo que pude decir es, qué extraño, porque la comunidad de físicos en esa época se encontraba dividida en nichos que no se hablaban mucho unos con otros. Unos se dedicaban a resolver problemas optimizando funciones, es decir, maximizando entropía. Otros empleaban estos métodos de multiplicadores de Lagrange para esas mismas maximizaciones, pero ya había otro sector que veía problemas donde lo principal era la invariancia ante cambios de escala y tenían este nuevo método del grupo de renormalización para atacar precisamente el fenómeno crítico, las transiciones de fase continuas. Y él sabía que aparecían esas oscilaciones logarítmicas. Valdría la pena indagar por qué aparecen oscilaciones logarítmicas en este problema de caminatas aleatorias. Pero a dónde vamos es, ¿qué pasa si diverge el segundo momento? Fíjense
que en este y varios problemas pueden ustedes tener una función, que en este caso la función de estructura, que tiene una serie de potencias, de potencias pares, pero por allá, en algún sitio, puede también tener un término como este, singular, o sea, un defecto horrible donde aparece un término con una potencia que no es un número natural, es un número irracional. ¿Y dónde quedaría colocada? Pues puede quedar colocada en algún sitio, depende del valor de mu. Puede quedar por allá más arriba de K a la 100 o K a la 20 o K a la 4, pero si van sintonizando sus parámetros, van bajando este número mu, que es logaritmo de A entre logaritmo de B en la definición de la caminata, lo pueden ir bajando, trayendo, y llegará un momento que aparece antes que el término K cuadrado. Entonces vean que acá en el término central nos quedamos hasta el término K cuadrada. En cambio aquí, pues ya apareció antes. Entonces lo van a tener que cortar aquí para hacer el mismo truco. Pues sí, me quedo aquí, ya es ese término. Y multiplico y divido por n, me voy al límite cuando n es grande, y obtengo esto en espacio de Fourier, y me voy a este espacio real, y ya no la puedo escribir de forma cerrada, sencilla, pero me doy cuenta que ya es una distribución muy diferente. Ya no decae, las colas de la distribución ya no decaen exponencialmente, decaen como ley de potencia precisamente con ese valor de mu. Y aquí viene en parte la razón por la cual Elliott Control con Michael Schlesinger quisieron, de una manera muy elegante, construir una caminata aleatoria que iluminara el interior del límite central y se tuviera un comportamiento diferente ya en espacio muy bien. Por supuesto, todo esto quiere uno tomar estas caminatas y llevarlas a espacio continuo y a tiempo continuo, y el método que se sigue es pues la forma básica: sumamos y restamos el mismo término, el de n pasos de los dos lados, y luego nos vamos achicando el espaciamiento entre puntos de latiz, lo vamos llevando a cero, el espaciamiento hay que llevar este número delta a cero para que irnos a un límite continuo. Igual el número de pasos lo queremos llevar a una variable continua, que es el tiempo. Hay que tomar estas cuestiones y aquí me estoy ahorrando los detalles. El caso es que si mu, que es logaritmo de A entre logaritmo de B, lo voy a volver a mostrar aquí en la entrada. Este es el A, que es el castigo a la longitud de los pasos. Y aquí es largo de los pasos, tiene que ver con el cociente del logaritmo de las dos cosas, pues me lleva a la ecuación de difusión, y al coeficiente de difusión, a la difusión normal y el movimiento browniano. Pero si ese mu es menor que 2, como acabamos de ver, pues nos va a dar otra cosa. Y aquí está la ecuación diferencial. Y para algunos de ustedes, pues va a ser la primera vez que ven aquí, dicen, bueno, ¿qué quiere decir esta notación de esta derivada? Se llaman derivadas fraccionales. Es decir, ¿cuántas derivadas conocen ustedes? Pues conocen la derivada, ¿verdad? Derivar tantas veces. Conocen las derivadas parciales. Pero si se llevan el número de derivadas parciales demasiado lejos, a eso vamos a caer tarde o temprano, que son las derivadas funcionales. Pues aquí no estamos viendo derivadas funcionales. Estamos viendo otro tipo de cuestión, que es otra operación en la que yo no quiero derivar un número natural de veces, 1, 2, 3, 5 veces, sino quiero derivar 1.537 veces, o sea, un número real. ¿Existe esa derivada? Sí, existe esa derivada y se llama derivada fraccional. Y pues ahí dependiendo, pues tienen un mundo muy atractivo, pero que sí va a requerir, pues ahí van a tener que asimilar otro libro, un libro de derivadas fraccionales, es lo que está detrás.
Y lo que va a ocurrir es que el teorema de Polya se va a transformar. ¿Se acuerdan que vimos que en el teorema de Polya, en 1 y 2 dimensiones, el caminante siempre tenía probabilidad 1 de regresar a cualquier sitio, pero de 3 dimensiones en adelante, pues ya tiene probabilidad de escaparse? Y ahora lo que va a pasar con este teorema de Polya, aquí la distancia de los pasos, la longitud de los pasos no está acotada, está fuertemente castigada. No se vale muy frecuentemente dar pasos demasiado lejanos. Pero se altera el teorema de Polya, aparece una dimensión efectiva, si este número mu baja debajo de 2. Por ejemplo, si trabajamos en dimensión 1, vamos a encontrar que si mu es suficientemente pequeño, ya no regresa, ya siempre se escapa. Entonces piensen en estas caminatas que son muy interesantes, en la manera de describir estas caminatas sí podría ser que da, digamos, 10 pasos cercanos antes de que dé un solo paso más lejano. Y luego da 10 de esos pasos más lejanos antes de que dé un salto aún más lejano. Y entonces, dependiendo de ese parámetro mu, va a ir formando cúmulos de sitios visitados que puede que ya no cubran todo el latiz, porque precisamente eso es lo que es en mecánica estadística de equilibrio lo que es necesario, que cuando se difunde una gota de tinta en un agua cristalina, lo hace lentamente, ni se queda atrapado en una región pequeña, ni se aventura muy lejos. La difusión normal tiene que ir empapando todo el espacio, todo el líquido sobre el que cae la gota de tinta. De igual manera, las configuraciones que vamos a ver en mecánica estadística, se visitan las configuraciones del sistema como el movimiento browniano. Se tiene que pasar cerca de todas las configuraciones posibles. No se vale no empapar, ir cubriendo todas, no hay que dejar huecos. Y la difusión anómala aparece cuando se dejan esos huecos, desaparece la distribución gaussiana, aparecen estas otras distribuciones más novedosas. Dice que las trayectorias forman cúmulos de puntos visitados autosemejantes, que se pueden ir amplificando en escalas, y de hecho la fracción de sitios visitados es menor a 1, es decir, no se visitan eventualmente dándole tiempo y cada vez más tiempo al caminante, no se visitan todos los sitios, va a dejarse libre una cantidad de ellos de tal manera que la dimensión de los sitios visitados es fractal. Miren, estaba yo checando precisamente cómo calcular el segundo momento y el radio de convergencia para la caminata de Weierstrass en términos de B y la A, precisamente cuando mu igual a 2 es el límite de convergencia. Aquí está checada que está normalizada, aquí está escrita de vuelta, y la minúscula es la sustitución precisamente, que se puede escribir como una ley de potencias. Y aquí está la distribución de un solo paso, más probable al primer vecino, ese es con B igual a 2, menos probable al segundo vecino, el tercer vecino tiene probabilidad 0, el cuarto vecino, luego el 5, el 6 y el 7 no tienen probabilidad 0. Luego aquí está escrita esta propiedad, la transforma de Fourier, la función de Weierstrass, y aquí se itera y aparece el coseno, y luego se puede hacer m veces, y como va generándose la misma función de Weierstrass y el término singular. Y aquí viene una cuestión visual, caminatas ordinarias que van a llenar el espacio y que tienen la difusión normal, la distribución gaussiana, aquí pues en caso ya exagerado con mu menor que 2, que luego pues es esta cuestión como el vuelo del albatros. Y aquí para ir cerrando, estas se quedaron, fue un colaborador joven italiano muy bueno para sacar ciertos cálculos, y aquí venía precisamente dos casos, miren, mu mayor que 2, de hecho 3, y otro mu, no, todo es mayor que 2, ¿sí? Entonces es calcular la probabilidad de ver el caminante del sitio L en la cadena después de n pasos contra L, salta lo mismo para un lado para la izquierda que para la derecha. N igual a 1, pues es la P minúscula. Luego n igual a 8, es esto azul, tiene aquí unas jorobas, y luego un hueco, sale esta parte. Luego n igual a 32, 128, 256, y vean cómo se va evolucionando con el número de pasos y se va formando
la distribución gaussiana, y aquí está mejor vista al graficarla en escala semilog, logarítmica para la probabilidad, y cuadrática para la longitud. Que la distribución gaussiana pues nos tiene que dar una recta en esta escala. Entonces primero no lo es, y ahí va acercándose a la recta ya para 256 pasos. Aquí está un caso extremo. Miren, aquí vuelvo a escribir caminata de maestras. Y aquí es muy pequeñito, un poquito menos que 1.9. Y va mostrando todas estas lagunas, las va llenando. Y aquí está ahora en escalas ambas logarítmicas, para ver que ahora no se va a formar una distribución gaussiana, sino una ley de potencia. Y ahí se va, la ley de potencia es original, pero poco a poco va a poder llegar, aquí se va formando la ley de potencias de la distribución de ley.